adolescentes. Nos acompaña una invitada, ella es Lourdes Febres, directora de Acción por los Niños, a quien vamos a saludar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, María Jesús? Muy buenos días, encantada de estar en tu programa y encantada de estar contigo porque sabemos que eres una fiel defensora de los derechos de los niños. Bueno, todos fuimos niños alguna vez y fíjate, me interesa que también sepamos y recordemos que hoy se cumplen 28 años de la histórica firma de la Convención de la ONU, ¿no es cierto?, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que además jurídicamente es vinculante y que obliga a los estados absolutamente a cumplir en la eficacia por los derechos de los niños, las niñas. Exactamente, ¿no? Hoy día es el día que se celebra la Convención de los Derechos del Niño porque en el año 1989 la mayor parte de estados del mundo firmaron esta convención. Hoy solo hay un país que aún no firmó la convención y es Estados Unidos por el tema de la pena de muerte, sino todos los países del mundo ya firmaron la convención y como tú bien dices tiene un carácter vinculante y el país que la suscribe se obliga a implementarla y cumplirla en su país, ¿no? En estos 54 artículos, son 54 artículos que contempla este documento de la Convención, ¿no es cierto?, de la ONU, y que quisiera ir contigo desglosando a través de los siguientes cuadros, porque ustedes han encontrado que más de 7 millones de niños son víctimas de violencia, dígase castigos físicos, castigos psicológicos. Ya hemos casi naturalizado en muchas sociedades, en el Perú, por ejemplo, te pregunto, el castigo físico. Claro, lo que pasa es que las cifras son alarmantes, ¿no? Porque en el país tenemos más o menos una población de 10.570.000 niños. Si 7 de cada 10 niños sufre situaciones de violencia, en lo que es el castigo físico, el castigo psicológico y la violencia sexual, entonces eso realmente nos asusta y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está violentando y quién está maltratando a los niños y niñas? Pero ustedes ¿no? encuentran también que esto por lo general está relacionado con el entorno más cercano. Exacto, con el entorno más cercano que es la familia, porque son los mismos padres o los maestros, los tutores, los cuidadores de los niños que aplicamos esta medida como corrección, ¿no? Como una medida correctiva para cambiar una conducta. Ahora, a fines del año 2015, el Congreso de la República aprueba la Ley 30.403, que es para prohibir el uso del castigo físico y humillante. Y eso fue un avance en el país. Sin embargo, ya han pasado 2 años de la dación de esta norma y esto no se está implementando. ¿Qué es lo que pide, ¿no? por ejemplo? ¿Qué es, digamos, el principal objetivo de esta ley que debería cumplirse? Bueno, lo fundamental es que se informe y se eduque a los padres de familia para que no castiguen a sus hijos, o igualmente a los docentes y a los cuidadores, y enseñarles a relacionarse y a tratarlos de manera diferente. Y allí creo que es importantísimo que se trabaje mucho en acciones de prevención, en enseñarle a la familia cómo se debe comunicar mejor con sus hijos, cómo tener una relación mucho más afectuosa, cómo propiciar el buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes. Esa palabra corregir pareciera que es, digamos, desnaturalizada, porque tú dices corregir es sinónimo de golpe, es sinónimo, ¿no es cierto?, de palabras soeces muchas veces, que el castigo físico y humillante. El humillante se refiere, por ejemplo, al castigo verbal, a los insultos, todo lo que sean agresiones verbales, ¿no?, que al final dañan enormemente a los niños. Según la encuesta nacional de relaciones sociales, nos dice que aproximadamente el 46% de padres utiliza la violencia psicológica para corregir una conducta. Ahora, cuando nosotros hablamos de corregir, la corrección no es sinónimo de violencia, no es sinónimo de maltrato, no es sinónimo de insulto o de golpes. UNICEF, por ejemplo, recomienda a los padres de aquellos niños que pueden portarse mal, entre comillas, lo primero es una buena charla, principalmente. Luego podrás ir de repente al tipo de castigo o de pronto por ejemplo, requisarle el celular al adolescente, privarlo de algunos momentos de televisión o del juego recreativo, pero no ir al castigo físico y humillante. ¿Te parece si vamos viendo los cuadros que van un poco a graficarnos la realidad de nuestro país, que es preocupante, como tú bien lo decías, ¿no? 65.989 casos de violencia física, psicológica, sexual y económica hacia niños, niñas, adolescentes, bueno, jóvenes adultos también. Claro, esto
es impresionante, ¿no? Porque de enero a septiembre de este año estamos hablando de 65.989 casos que han sido denunciados. Pero ¿cuántas de estas situaciones no se denuncian? Ni las conocemos. Ni las conocemos porque se dan en el seno de la familia, ¿no? La familia que debe ser un ambiente protector, de cuidado y de atención a los niños. Sin embargo, las estadísticas están demostrando que 7 de cada 10 niños es violentado, es maltratado, ¿no? Mira, la violencia que hace mayor incidencia es la psicológica, según el cuadro, ¿no? 51,4% víctima de violencia psicológica, 38,8% violencia física. Así es. ¿No es cierto? Y bueno, 9,3% violencia sexual. Sí, generalmente, mira, las violencias se dan combinadas, ¿no? Porque cuando uno golpea, insulta también, ¿no? Entonces, ese niño, al ser golpeado, al ser insultado, al ser violentado permanentemente, es un niño que va perdiendo habilidades, es un niño que va cada vez teniendo una autoestima más baja, es un niño que está retraído, es un niño que va a ser poco comunicativo, se va a aislar, va a bajar su rendimiento escolar. Entonces, todas estas situaciones lo único que hacen es agravar la situación de los niños y niñas en nuestro país cuando la Convención nos dice que no. La Convención nos señala claramente que los niños deben gozar de todos sus derechos, de su etapa de la niñez, deben ser respetados, deben recibir buen trato, ¿no? Al siguiente cuadro, ¿no? Niñez peruana víctima de violencia. Tú encuentras aquí que acá hay una gran diferencia. El 65% se atribuye a niñas y el 35% a niños varones. Claro, generalmente, y aquí es muy claro, la violencia de género es muy fuerte, ¿no? Y ¿quiénes propician o quiénes propinan, digamos, ese tipo de violencia más? ¿Los padres o las madres? Los padres y las madres indistintamente, ¿no? Pero también, no solo los padres, sino también este tipo de violencia está asociada a todos los cuidadores de los niños y a los maestros, ¿no? Que muchas de las niñas fundamentalmente son víctimas de un conjunto de agresiones. Y las estadísticas también en nuestro país nos dicen que los casos de violencia sexual, que son también significativos, la mayor parte de mujeres que son violentadas sexualmente son las niñas entre los 11 y antes de cumplir los 18 años. Y muchas veces el entorno familiar, ¿no es cierto? El entorno familiar todo el es colegio. El colegio y el entorno el familiar. Barrio, el vecindario. El barrio. Niños y niñas adolescentes víctimas de violencia física, 32,6%. Niñas y niños víctimas de violencia sexual, 21%. Y víctimas de violencia económica, 0,4%. Es la fuente, hay que citar la fuente que se trata en este caso del Ministerio. Son cifras oficiales. ¿no? Porque toda la data es oficial, la data de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales ENARES, donde nos dice que aproximadamente el 74% de niñas y adolescentes es víctima de violencia física, psicológica, sexual, o la data que nosotros tenemos de la encuesta ¿no? de la ENDES, ¿no? Ahora veamos aquí los diferentes tipos de violencia, ¿no? Que es muy alarmante. Si tú ves en el primer caso son 9.738 víctimas, que hace el 46% de la violencia psicológica, los insultos, las ofensas, improperios, amenazas y las humillaciones, ¿no? Y las humillaciones, pero además, mira María Jesús, yo que quisiera enfatizar que estas estadísticas solo son de enero a septiembre de este año. De este año, de este año. 2017. No estamos hablando del significado que tiene la violencia en la vida de los niños y niñas, y que cuando hablamos ya de periodos más largos son realmente cifras alarmantes. Y es por esto que desde el colectivo interinstitucional, que lo conforman aproximadamente 25 instituciones y que promovemos los derechos de la niñez, estamos planteando que se cree un programa presupuestal. Vamos a tocar eso del programa presupuestal porque ustedes piden, en la campaña dice sin presupuesto no hay derechos, claramente. Terminamos de ver los cuadros y vamos a ver esa propuesta que ustedes hacen, porque el 32,6% señala que se trata de violencia física, los golpes, quemaduras. Hemos visto casos realmente desgarradores. Exactamente. En nuestra capital incluso, ¿no? 21,1% violencia sexual, insultos, ofensas, amenazas y humillaciones, el 0,4% la violencia económica. Pero si tú ves, por ejemplo, a un niño en la calle, eso es un poco el delito de trata también, en la mendicidad infantil también es una forma de violencia contra la niñez. El siguiente cuadro habla de los lugares. Mira tú, regiones con mayor registro, que la encabeza Lima, la capital. Claro, Lima es donde tenemos
un mayor porcentaje de denuncias, entendiendo también por la población que tiene Lima, pero también nos extrañan los casos de Arequipa, Junín, La Libertad y Cusco. En ese ranking, entonces, Lima, Arequipa, Junín, La Libertad y Cusco serían las ciudades o los departamentos en donde se genera más violencia contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Y está desagregado aquí, donde hay más física, psicológica, violencia Bueno, sexual? sí, la data no está acá, pero reporta la tendencia nacional, ¿no? Si la tendencia nacional nos dice que el 38% es más violencia psicológica, ¿no? Entonces, ahora... No hay algo de la selva acá, ¿no? También en el caso de Iquitos, en Amazonas, la violencia sexual es muy fuerte, ¿no? Desagregada, ¿no? 1620 San Martín, Amazonas, Loreto y Ucayali, en el caso de la macrorregión en el oriente. También Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad se registran 3.609. Bastante, ¿no? Es bastante, ¿no? Entonces, 8.040 en Lima, Callao, provincias y Lima metropolitana, donde se registra el mayor ranking de violencia contra la niñez. Sí, y ¿qué hay que hacer? Tú ves en el panorama nacional, esto es realmente impresionante, ¿no? No podemos decir que este hay colectivo una región interinstitucional del cual forma parte Acción por los Niños y la sociedad civil organizada plantean que sin presupuesto no hay derechos. ¿A quiénes? Claro, lo que pasa es que si nosotros tenemos una ley contra el castigo físico y humillante que queremos que se implemente, tenemos un plan nacional de acción por la infancia con un conjunto de indicadores que lo único que pretende es beneficiar a la niñez. Si no tenemos dinero para implementarlo, no avanzamos. ¿Hacia qué iría dirigido este dinero? Ese presupuesto, lo que queremos es que se oriente fundamentalmente a la prevención. Existe ya un programa presupuestal estratégico que es el 080, que no dice nada, ¿no? Que realmente se dedica a atender el problema, ¿no? Y entonces, bueno, pero estamos atendiendo este tipo de casos en los servicios y por el poco presupuesto que aún tiene, ni siquiera se logra brindar un servicio de calidad. Pero lo que nosotros queremos es que se trabaje mucho con las familias, que se trabaje mucho en las instituciones educativas, que se trabaje mucho en todos aquellos hogares para prevenir, para enseñar a tratar a un niño, para formar a los padres. ¿Tiene que ver alguna medida, digamos, la cantidad de castigos que se ven, es cierto, físicos, humillantes, con el aspecto socioeconómico? Por supuesto, ¿no? Hay un nivel de relación en la forma de crianza y la situación económica de los padres, pero no es determinante, porque nosotros tenemos hogares en que los niños son abandonados, ¿no? Recordemos que 1 de cada 4 cuidadores, por ejemplo, tenemos una serie de facilidades, ¿no? Las cunas, los cuidadores de niños, señalan que el castigo físico es casi normal, es normal, digamos. Exacto, ¿no? Ahí tendría que hacerse mucho hincapié en la prevención. Hay que hacer mucho hincapié en la prevención, hay que trabajar mucho a nivel de las instituciones educativas, en empoderar a los niños, en formarlos y en educarlos también en todo lo que significa su salud sexual y reproductiva. ¿Y a quiénes tendrían que hacer? ¿Es el papel del Estado? Ese es el papel del Estado porque mira, las cifras nos indican que ya no es el problema de una familia, de 2 o de 3. Esta es una problemática social, es una problemática nacional, es una problemática que implica al Estado y que implica y demanda también políticas públicas que sean de obligatorio cumplimiento y que cuente con el presupuesto necesario. Pero eso dice la declaración, ¿no es cierto?, de la ONU, la convención, perdón. ¿Qué se menciona en relación al aspecto económico? ¿Cuánto debería destinar, por ejemplo, el Estado de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestro presupuesto en cada año fiscal a las políticas de cuidado, de prevención con los niños? Mira, lo que tenemos ahora es el 0.08% del presupuesto público. Es nada. No es ni el 1% del presupuesto público que se dedica para atender la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nosotros pensamos... Y mira cómo eso después lo vemos hasta en el partido de fútbol, lo vemos está en nuestro ADN, cómo puede eso influenciar tanto en nuestra autoestima, ¿no?, como país. Claro, eso es evidente. Nosotros necesitamos tener una infancia y una niñez y una adolescencia empoderada. Una niñez y una adolescencia que
que sepa defender y perdemos defender el control, sus los derechos. padres, perdemos el control, la sociedad, los maestros. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? El día a día, el estrés, no es pretexto, pero ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad, digamos, como país, no? Claro, eso es preocupante porque vivimos una situación de violencia generalizada y definitivamente la violencia está afectando más a las personas más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes, y que no tienen la capacidad de defenderse. Entonces exigimos desde el colectivo por los derechos de la niñez y adolescencia que se incremente el presupuesto para atender los problemas que hoy vive la niñez en nuestro país. Y sobre todo abordar la prevención, como tú lo has dicho muy bien esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Lourdes Febres, directora de Acción por los Niños, hoy recordamos 28 años de la Convención para precisamente preservar y eficazmente cumplir los derechos del niño, niña y adolescente. Nos vamos en vivo ahora con Rocío Pachari, quien se encuentra en Santa Anita. ¿Qué tal, Rocío?